Hola con todos y bienvenidos al canal, yo soy Vic y hoy veremos varias historias escondidas que guardan las cartas Pokémon. ¡Arrancamos! Historia 1. Esta historia tiene como protagonistas a un Scorbunny, Grookey y Sobol, cuyas cartas forman parte de las promos de Sword and Shield. En la primera carta, nuestro amigo Scorbunny encuentra varias frutas deliciosas en el bosque y él está muy contento por el hallazgo y toma algunas de ellas. En la secuencia tenemos una carta de Grookey, quien también encuentra las demás frutas y toma su parte, mientras en la parte de atrás vemos a un Scorbunny que se está comiendo sus deliciosas frutas. Y la secuencia sigue con una carta de un pobre Sobol, triste porque ninguno de sus amigos le han dejado ninguna fruta. Historia 2. Existe una historia contada por las cartas de la expansión Evolving Skies, en donde en la primera se ve a un Smeargle dejando un rastro de pintura verde con su cola en el bosque. A continuación se ve pasar a un Meowth, quien en cambio deja sus huellas de las patas junto a la línea de color verde. En la secuencia, en otra carta, Eldegoss sigue este rastro dejando varias semillas por el camino. Y en la siguiente carta se ve a Mawile pisando estas semillas. Y es que esta composición deja ver que sin darse cuenta, todos contribuyeron a la reforestación en esta zona del bosque. Historia 3. También tenemos cartas que cuentan historias de la relación de los Pokémones con humanos, sean estos sus entrenadores o no. Como es el caso de estas cartas de la expansión Generation, en donde un pequeño Charmander le quita sus lentes a un entrenador para jugar y sale corriendo. En la secuencia, aparece años después evolucionado como Charmeleon, estudiando junto a su entrenador, hasta que al fin completa su evolución como un gran Charizard, protegiendo a su entrenador que también pasó de niño a adulto. Historia 4. Esta historia la cuentan cartas de la expansión Black and White, en donde se ve reunida a una familia junto a un pequeño Tepig, quienes años después van aumentando en números mientras observamos que Tepig ya ha evolucionado a un Pignite, y en la secuencia nuestro amigo ya evolucionó a Emboar, mientras está rodeado de una gran familia en donde ya son abuelos con sus nietos. Historia 5. En esta carta de la expansión X y Y aparece un Meowth muy contento ya que lleva una valla gigante, sin darse cuenta que en el fondo hay un Nincay con una cara algo sospechosa, escondido tras unas ramas. En la secuencia se ve que el Nincay golpea al pobre Meowth, a quien lo deja con un ojo morado y le roba la valla gigante para salir a gran velocidad del lugar, aunque es seguido por nuestro protagonista. Historia 6. Esta es una de las historias más conmovedoras y tiernas. La tenemos en la expansión Black and White y la protagonizan dos hermosos Natu, quienes están congelados, puesto que quedaron atrapados bajo una gran tormenta de nieve. Sin embargo, al fondo se alcanza a ver a un Bouffalant quien va en su rescate. En su carta nuestro héroe lleva a salvo a los dos pequeños Natu, quienes se ven cómodos y calientitos en su cabeza, gracias al pelaje de nuestro gran amigo. Historia 7. Así también hay dramas como si fuera una novela o un documental de National Geographic. Y es que como podemos ver en estas cartas de la expansión Vivid Voltage, tenemos a un Arrokuda quien nada tranquilamente en el mar sin darse cuenta de que un Cramorant se acaba de zambullir en el agua para atraparlo. En la secuencia se ve a nuestro protagonista siendo tragado por esta ave sigilosa, es comida por el Cramorant. Historia 8. Y claro que si hablamos de héroes, tenemos que referirnos a estas cartas de la expansión X y Y, en donde un Chespin escala un árbol para conseguir unas deliciosas bayas, y al fondo de la carta vemos un Snorlax dormido, como es usual en ellos. Sin embargo, nuestro enorme amigo se logra despertar justo a tiempo para salvar al pequeño Chespin de una gran caída desde lo más alto del árbol. Historia 9. Nuestra siguiente historia también es de la expansión Black and White, y en ella nuestro protagonista es un Trubbish, el cual está bastante aburrido y triste al estar solo en el basurero junto a la playa. Pero esto cambia cuando un Phione llega al lugar, lo saluda y lo lleva a nadar junto a un Empoleon. Aquí se ve a nuestro protagonista bastante alegre mientras lo llevan a manera de tabla de surf. Historia 10. Esta es la clásica historia de odio que se convierte en amistad, para lo cual nos trasladaremos a la expansión Crown Zenith, en donde vemos a este Electivire lanzando un rayo y Magmortar lo queda viendo asombrado. En tanto que en la secuencia podemos ver
que Electivire se encuentra feliz, puesto que Magmortar ha hecho una cálida fogata para afrontar el invierno juntos. Historia 11. Para esta historia nos trasladaremos a la expansión X y Y, en donde en sus cartas nos detallan el cómo un Execute es atacado por un feroz Spearow, pero en la secuencia se ve que ha evolucionado en un fuerte Executor y es hora de la venganza persiguiendo al Spearow para pisarlo. Y como se puede ver, a nuestro protagonista tiene una cara de mucha satisfacción. Historia 12. Para nuestra siguiente historia tenemos que trasladarnos a la expansión Sword and Shield, en donde en dos de sus cartas vemos a los eternos rivales entrenando para una gran batalla. Por un lado está Hitmonchan, quien entrena en la cima de una enorme montaña, y a lo lejos se divisa la sombra de Hitmonlee, quien en la secuencia se observa que también entrena en una montaña cercana. Ahora la pregunta es, ¿quién ganará en una pelea? Historia 13. Así también tenemos historias un poco más oscuras, como es el caso de estas cartas de la expansión Breakpoint, en donde se ve a una pequeña Chikorita que se encuentra en el bosque, viendo a un Fennekin a través de un portal que se encuentra en el suelo. En la secuencia, Chikorita entra en el portal y se traslada junto a Fennekin a la ciudad, donde corren juntos bastante alegres. Historia 14. Entre las historias oscuras tenemos esta de dos cartas, una de la expansión Brilliant Stars y la segunda de Fusion Strike, en donde vemos a la primera carta de Octillery que su entrenadora está pescando. Hasta aquí está todo normal, pero fíjate en la gorra amarilla, la cual se la vuelve a ver en esta segunda carta de Basculin. Esperamos que solo se le haya caído la gorra al mar y que no sea una historia trágica o de terror a medio contar. Historia 15. Pero si hablamos de historias oscuras, debemos tomar en cuenta estas cartas de la expansión Breakpoint, en donde en la primera carta tenemos un extraño Hypno, quien está intentando hipnotizar a este pequeño Clefairy. En la secuencia es evidente que lo logra, teniendo al fondo de la carta a nuestro protagonista viendo cómo se aleja su víctima. Cabe indicar que ambas ilustraciones manejan muchos colores y trazos algo extraños, sobre todo los que hacen referencia a que Clefairy ya ha sido hipnotizada. Historia 16. Para esta historia haremos referencia a la expansión Silver Tempest, en donde tenemos a este pequeño Litten, quien acaba de llegar a su nueva casa y está bastante nervioso y asustado. Pero al pasar los días él evoluciona a un Torracat y se siente más animado y confiado, tanto es así que se lanza sobre un Lupdisc, quien lo ve con nerviosismo. Sin embargo, en la siguiente carta él también ya se acostumbra a la presencia de nuestro protagonista, quien ha evolucionado a Incineroar y está tomando una rica siesta en su casa. Historia 17. En esta carta de la expansión Black and White vemos un pequeño Charmeleon distraído con algunas bayas en el bosque, sin darse cuenta que ha quemado el ala a un pobre Swablu, quien en la secuencia se aleja muy molesto con nuestro protagonista, quien hasta ahora parece que no entiende lo sucedido. Historia 18. Para esta historia debemos adentrarnos en la expansión Scarlet and Violet, en donde hay tres cartas que cuentan una historia bastante simpática. En la primera carta está un pequeño Ralts, quien acompaña a una pareja que se está cambiando de casa. Al fondo hay una fotografía de la pareja junto a él. En la secuencia es evidente que ha pasado un par de años y nuestra protagonista ha evolucionado a Kirlia, quien observa que la pareja tiene un bebé. Ahora, en la fotografía del fondo está la pareja junto a su hija y Kirlia. Y en la siguiente carta de la secuencia ya ha evolucionado Gardevoir y está junto a la pareja que está mucho mayor. Ahora, el señor tiene una cámara de fotos en la mano, seguro va a inmortalizar este hermoso momento. Historia 19. Así como hay cartas que cuentan una historia al unirse con otras, hay cartas que la narrativa se hacen en una sola, como es el ejemplo de estas cartas de la expansión Sun and Moon, en donde tres Pokémones están asombrados viendo las aves legendarias de Kanto. En la primera tenemos a Hoothoot viendo a Zapdos, Dwebble admira a un majestuoso Moltres y Ekans, quien mira con asombro a un Articuno. Cabe indicar que estas aves legendarias aparecen juntas en varias cartas, como es el caso de la expansión Hidden Fates con esta hermosa carta EX, o también en esta carta de Zapdos EX de Scarlet and Violet 151, en donde majestuosas como siempre vuelan estas aves legendarias. Historia 20.
Así como las anteriores cartas que cuentan una historia por sí solas, tenemos otra carta de la expansión X y Y que nos llena de tristeza. Y es que este pequeño cubón mira a una madre pasando tiempo con su hijo, por lo cual nuestro protagonista se siente muy triste y abraza muy fuerte a un hueso, demostrando cuánto extraña a su madre. Escribe en los comentarios cuál de estas historias te gustó, si ya conocías y si conoces nuevas para incluir en otros videos. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Hasta la próxima.